Vivimos tiempos apremiantes. Es necesario que cada ser humano hoy conozca la verdadera filosofía de la vida. ¿Quiénes somos? ¿En dónde estamos? ¿De dónde venimos? Preguntas inherentes en la raza humana cuya respuesta solamente se encuentra en la palabra de Dios. Nosotros, protagonistas en la historia de este mundo, como el último Elías, necesitamos entender y comprender la verdadera filosofía de la vida, vivir conforme a esa filosofía y poder predicarla, poder proclamarla para que otras personas en este mundo que tienen un concepto equivocado de esta humanidad, de la vida que nos ha sido concedida, ellos también puedan descubrir cuál es la filosofía correcta. La Escritura presenta la respuesta. Hay una parte en la Biblia muy especial, los salmos. Los salmos son también conocidos como salterios, son músicas. Cada salmo es una unidad individual, son canciones. Salterio significa una música que se acompaña con un instrumento de cuerda, salmo o salterio. Pero en la Biblia solamente encontramos la letra, no sabemos en qué escala musical, no sabemos cuál es la melodía para cantarlo. Hay un salmo muy especial, el Salmo del Dulce Pastor, el salmo bien conocido que es el Salmo 23. En el Salmo 23 nosotros encontramos el verdadero concepto de la vida, la correcta filosofía de vida que usted y yo necesitamos comprender y necesitamos vivir. El Salmo 23, escrito por David, el gran rey de Israel, pero que antes de ascender al trono y ser el segundo monarca de la nación de Israel, era un sencillo pastor, cuyo en las montañas, en las colinas y en las praderas fungía como el pastor del rebaño de su padre. Así que cada palabra, además de ser inspirada por el Espíritu Santo, cada relato de este salmo está acompañado por la experiencia de alguien que está ducho en la materia, de alguien, un experto en el área que es el área pastoril. ¿Qué nos dice el Salmo 23? ¿Será que el Salmo 23 puede definirnos lo que es la correcta filosofía de la vida para que tú, último Elías, y este servidor y las demás personas que habitan en este mundo comprendan la manera correcta y exacta de cómo debemos vivir? Por supuesto que sí. El Salmo 23 comienza de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con esta declaración contundente, el salmista está autodenominándose. Y resulta ser que lo que primero nosotros necesitamos entender con respecto a esta vida es quiénes somos, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, cuáles son nuestras limitaciones. Al salmista decir Jehová es mi pastor, él se está autodenominando como la oveja. Él está diciendo yo soy una oveja. Es decir que para entender la filosofía de la vida, lo primero que necesitamos detectar es quiénes somos. Querido amigo que estás escuchando, que estás viendo este video, querido hermano, querido último Elías, querido siervo de Dios, no importa dónde estés, en dónde estés escuchando, necesitas entender que tú eres la oveja. Y cuando nosotros hacemos un análisis a la fauna y a la naturaleza de Dios, vamos a encontrar que las características de la oveja son exactamente características de la condición humana, porque nada ha sido colocado en la Biblia por casualidad. Todo tiene una intención y un significado profundo. De todos los animales, la oveja es el animal más débil. La oveja es el animal más frágil, la oveja es el animal más vulnerable. La oveja no tiene la capacidad para correr a una gran velocidad y cuando aparece el devorador, el lobo, el león, poder escaparse y huir de ser presa. No tiene esa capacidad, pero tampoco tiene la habilidad de poder mimetizarse y ocultarse, hacerse del mismo color, camuflajearse con la naturaleza y esconderse del depredador. Tampoco no puede correr a una gran velocidad, no tiene cómo disfrazarse o simularse con el ambiente para poder esconderse, tampoco tiene grandes garras o colmillos para poder enfrentar a su enemigo. La oveja es completamente débil, la oveja es completamente frágil, la oveja no tiene la capacidad, no tiene una autodefensa, no tiene cómo responder. Es necesario que usted y yo abandonemos el egocentrismo, abandonemos la arrogancia y entendamos que somos unas ovejas en este mundo ante el gran depredador que es el adversario,
ante el gran depredador que es Satanás, el enemigo de Dios, el forjador del pecado, de la muerte eterna. Él nos persigue para acabar con nuestras vidas, con nuestros hogares, con nuestros hijos, a través de diferentes maneras. Y nosotros no tenemos cómo defendernos. Nosotros no tenemos cómo escapar a la realidad del pecado. Nosotros no tendremos la habilidad para hacerle frente a la tentación. Nosotros no sabemos cómo superar la muerte eterna. Nosotros somos un blanco completamente vulnerable en este mundo. Y si usted cree que lo que digo carece de realidad o de sentido, solamente veamos en dónde nos encontramos ahorita, donde en tan pocas semanas estalla una pandemia, estalla un virus y todo el mundo es vulnerable. Todo el mundo puede recibir el virus, puede sufrir de la pandemia y no tiene cómo defenderse porque no hay una cura. Dios nos está diciendo a través de los acontecimientos que ahora vivimos que nosotros somos completamente débiles y por eso necesitamos un pastor. Por eso, en la correcta filosofía de la vida, lo primero que hay que entender es quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos una oveja. Somos completamente débiles, completamente vulnerables. La única esperanza de vida, el único futuro de ser resguardados, la única añoranza de poder vivir algo diferente y tener un futuro, escapar del pecado, escapar de la muerte eterna, escapar de la ruina, de la amargura, hallar la felicidad y la paz, solamente se encuentra en que tú reconozcas tu condición y entendiendo tu condición puedes decir: oh, yo necesito del pastor, yo necesito reconocer a Dios como Dios, yo necesito reconocer a Jesucristo como el pastor de mi vida. Por eso el salmista está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que hay que reconocer es quiénes somos, somos la oveja. Por eso la oveja, para poder vivir, para poder subsistir, para poder estar por las colinas, alimentarse, tener futuro, tener vida, tener resguardo, necesita la conducción, la guía y la protección del pastor. Tú no puedes vivir la vida sin Dios. En la correcta filosofía de este mundo, no podemos vivir sin Dios, no podemos andar sin Dios, no tenemos futuro sin Dios. Es necesario, querido último Elías, querido amigo que estás escuchando, es necesario que usted y yo reconozcamos que necesitamos del pastor. Una vez que nosotros entendemos quiénes somos, necesitamos entender que esta vida es una vida que se vive por fe. El Salmo dice: una vez que yo reconozco mi debilidad y mi persona, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando del futuro, no está diciendo que ya todo lo tiene, no está diciendo que tiene un gran supermercado en casa, no está diciendo que tiene gran cantidad de dinero en el banco, está hablando en el futuro. Pero como ha aceptado que es la oveja, como ha aceptado que Jesucristo es el pastor, como le ha dado el lugar que Dios se corresponde, Dios es Dios y coloca a Dios en el lugar correcto, como el Señor, como el soberano, el que tiene la potestad sobre todas las cosas, el único creador y Dios poderoso. Al reconocer a Dios como el pastor de su vida, entra en una vida de fe, entra en una esfera de fe, entra a vivir una vida por la fe. No garantiza que tiene todas las cosas porque las tiene ahí en el momento. No, está diciendo: como Jehová es mi pastor, nada, absolutamente nada me falta. No me falta paz, aunque no haya paz en el mundo. No me falta dinero, aunque en el mundo haya un colapso económico. No me falta felicidad, aunque en el mundo la gente se suicida, se quita la vida, atenta contra la integridad de su ser. Aquel que reconoce que es la oveja, aquel que acepta a Jesús como el pastor, entra en una esfera de fe. El Señor Jesús guía su vida y vive una vida por la fe. Se adelanta constantemente, ve hacia el futuro con completa provisión, porque el que guarda su vida y el que provee y el que sostiene su existencia es Jehová, el gran pastor. Ahora, en el concepto de la filosofía de la vida, una vez que se entiende y que el Salmo nos identifica quiénes somos nosotros y qué lugar debemos darle a Dios, el Salmo nos describe la vida como un viaje. La vida es un viaje, así lo define el Salmo 23. En el versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando tú reconoces que eres la oveja, cuando tú le das a Jesucristo, el pastor, el lugar adecuado, Él se encarga de
tu vida. Él se encarga de tu existencia. Él se encarga del hogar. Así como el pastor lleva a la oveja por lugares de delicados pastos, donde hay hierba para comer, donde hay alimento, donde hay provisión. No solamente le brinda alimento, no solamente le brinda resguardo, la lleva junto a aguas de reposo. Porque en el bravido del agua la oveja se asusta, pero el pastor lleva a la oveja a un lugar de tranquilidad. Porque el pastor le provee alimento, le provee casa, le provee seguridad, le provee reposo. Porque cuando yo entiendo, esta es la correcta filosofía de la vida. Yo soy una oveja, yo no puedo vivir en arrogancia, yo no puedo vivir sin Dios, yo no puedo vivir una vida alejada de la voluntad de Dios y de su santa palabra. Ya debo dejar de correr, ya debo de luchar y reconocer y darle el puesto a Dios que Él se merece para que Él sea mi pastor. Porque sin Cristo lo que me espera es una muerte segura. Cuando la oveja no tiene pastor, llega el lobo, llega el león y la devora. Sin Cristo no hay esperanza de vida. Cuando empieza esa relación, la vida se convierte en un viaje, donde el pastor guía a la oveja y donde el pastor se encarga de nuestras necesidades externas, del alimento, de la ropa, del descanso, del reposo, de la tranquilidad, de la esfera del hogar. Nuestra tranquilidad y provisión no depende de la condición económica del mundo, no depende de la bolsa de valores, no depende de los grandes políticos, depende de que si yo reconozco que soy la oveja, le doy mi vida al pastor para que Él me guíe, Él se encargará de mis necesidades externas. Pero el pastor no solamente se encarga de las necesidades externas, Él transforma el alma, Él transforma el ser, Él cambia la existencia, porque el versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Es decir, que en el viaje de la vida, que empieza por lugares de delicados pastos, momentos felices, abundancia, provisión y reposo, el pastor no solamente se encarga de las necesidades externas, sino que Él se encarga de la necesidad interna, que es la más importante que todos nosotros tenemos, porque nosotros queremos cambiar, porque nosotros reconocemos que hay egoísmo dentro de nuestro corazón, que hay orgullo, que hay maldad, que hay malos pensamientos, que la mayoría de las cosas que hacemos están motivadas por un sentido malévolo y falto de genuinidad o de sinceridad. Entonces necesitamos un cambio de carácter, necesitamos una transformación, un cambio de pensamiento, un cambio de nuestro sentido de ver las cosas. Entonces allí aparece el pastor, que no solamente da reposo, brinda el agua, brinda el alimento, sino que Él también transforma, hace que nuestra vida pueda caminar por la senda de justicia, porque Él convierte el alma, y aquel que es mentiroso lo hace una persona íntegra y veraz, y aquel que está hundido en el vicio lo convierte en una persona pura, lo convierte en una persona fiel, porque Él convierte también el alma. Porque en este viaje de la vida, al reconocer quién soy, al dar el puesto a Dios, Él no solamente se encarga de mis necesidades externas, sino que internamente me transforma, me cambia la mente, me cambia el corazón, cambia mi manera de hablar, convertido en una nueva persona para que ahora yo camine en rectitud y en justicia por amor a su nombre. Pero saben, queridos amigos, en el viaje de la vida no todo es felicidad. No todas las cosas son sonrisa, alegría y abundancia. En esta vida hay que reconocer que encontramos momentos duros y de gran prueba. Ahora el salmista dice en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. De la ruta entre Jerusalén y Jericó había un sendero llamado Uadi Kel, rodeado por grandes paredes de roca de más de 450 metros de altura. Era un sendero de 7 kilómetros, hundido en oscuridad. Ese sendero es el que está haciendo referencia a David, hablando del valle de sombra, porque en sus tiempos existía este valle de sombra, 7 kilómetros metido en una cueva, en un sendero de oscuridad, donde habitaba el lobo, donde habitaba el león, donde habitaba la muerte. Pero él dice, el que pasaba ese sendero, el que pasaba ese valle de sombra de muerte, no había temor, ni había angustia, ni pánico, ni desesperanza, porque Jehová brindaría su presencia, y su presencia
daría confianza y seguridad, aún en medio de la muerte y aún en medio del ambiente sombrío. No todo es bueno. El Señor nunca le dijo a David: yo voy a evitar que tú pases por esa cueva. El Salmo y la filosofía de la vida nos está diciendo: yo soy tu pastor, yo te defiendo y te guardo, yo proveo de tus necesidades externas, pero también proveo a todas tus necesidades internas. Pero cuando lleguen los momentos malos, porque no promete librarnos de los momentos malos, no está diciendo que nos va a librar de la muerte, no está diciendo que nos va a librar de la enfermedad, no está diciendo que nos va a librar de los problemas. No, cuando lleguen los problemas, cuando llegue la muerte, cuando llegue la sombra, yo estaré contigo. Y ahí radica la diferencia. El pastor nunca abandona a sus ovejas. Y aún en medio de la pérdida de un familiar, en medio de la gran angustia que te arropa ahora mismo por las circunstancias de este mundo y lo que va a pasar en el futuro, ten la seguridad que si tú aceptas, reconoces tu posición, le das tu lugar a Cristo, Él se convierte en el pastor de tu vida. Cuando lleguen los momentos malos, Él estará contigo, Él no te va a abandonar, Él te va a dar esperanza, Él te va a dar consuelo. El pastor tiene sus herramientas. La vara del pastor en su extremo tenía una punta de hierro, de metal, para poder ahuyentar a las fieras. El cayado en su extremo tenía una forma recurvada para poder rescatar a la oveja perdida. Él se encarga, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, no importa cuán largo sea el valle de la sombra de muerte. Ahí está el pastor para rescatar, ahí está el pastor para defender, ahí está el pastor para ser un guardián, ahí está el pastor para brindar su gran poder, el poder de Dios para guardar a tus hijos, para rescatar a tus familiares, para darte lo que tanto tú necesitas. No todo es jardín de rosa, no, en el viaje de la vida no todos son delicados pastos, aguas cristalinas y aguas de reposo. También hay valle de sombra, también hay valle de muerte, hay grandes pruebas, pero el Señor ha prometido que en medio de la misma muerte y la oscuridad, su presencia estaría ahí para defendernos. Queridos amigos, según el Salmo 23 y la filosofía de la vida, el viaje que comenzó va llegando a su final. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Lo que estamos viendo en este mundo es que este mundo está a punto de acabarse. Este mundo está a punto de terminarse. Todo colapsará muy pronto. No podemos dejar de percibir el sentido de alarma que ha producido en la humanidad esta pandemia. No podemos bajar la guardia. Sí, las cosas supuestamente van a entrar en un trance normal. Ya la Liga Española de Fútbol va a retomar sus actividades. Ya la NBA también. Ya todo volverá. No podemos caer en ese peligro. Se ha dado una alerta. Ha llegado un momento de vida diferente. Hay que reconocer que somos las ovejas. Hay que reconocer que solamente Jesucristo es nuestro gran pastor para depender de Él. El versículo 5 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En presencia de los angustiadores, en presencia de los grandes enemigos que las ovejas tienen, el pastor está preparando un gran banquete para sus ovejas. Ese gran banquete y esa gran cena se llama la cena de las bodas del Cordero. Va a ser un banquete que vamos a experimentar y a gozar cuando vayamos al cielo. Un lugar maravilloso que hemos espiritualizado tanto que lo hemos despojado de sus riquezas materiales y reales. Un lugar, sin duda alguna, una cena y un banquete cual nunca nosotros hemos experimentado, con el árbol de la vida, con las frutas de la creación de Dios sin la mancha del pecado, con un plato exquisito que estaremos allí disfrutando todos juntos los redimidos, y a pesar de todos los enemigos que nos rodean y de las grandes amenazas que tiene cada una de las ovejas, el pastor, tras escena de todo lo que pasa en el mundo, está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite. El ungimiento en la Biblia tiene varios significados. Solamente voy a decir el que nos compete ahora en este sentido. Una persona era ungida cuando era invitada especial para un banquete, cuando era un invitado especial para una fiesta. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 7 cuando Jesús va a la casa de Simón el fariseo y tiene la cena con él?
y María Magdalena derrama el perfume sobre su cabeza, derrama el perfume sobre sus pies, derramó sus lágrimas sobre los pies de Jesús, comenzó a llorar, no dejaba de besar los pies de Cristo. Simón el fariseo dijo, Jesús no es profeta, si él fuera profeta sabría que esta mujer es pecadora, no se dejaría tocar. Y el Señor le dijo, Simón, yo entré a tu casa y tú no me diste agua para que lavara mis pies, ella lavó mis pies con perfume y con sus lágrimas. Simón, yo entré a tu casa y tú no me diste un beso, ella no ha dejado de besar mis pies. Simón, yo entré a tu casa y tú no ungiste mi cabeza con aceite, ella ungió mis pies con perfume. Es decir, que el ungimiento se hacía cuando una persona era invitada especial a una fiesta, porque las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo, son invitados especiales para la gran cena, para la gran celebración en aquel lugar maravilloso en el reino de los cielos. Tú y yo somos invitados especiales. Y aunque todo tiene un principio y tiene un fin, y aunque la correcta filosofía de la vida es, yo acepto que soy la oveja, Jesucristo debe ser mi pastor, sin Cristo no tengo esperanza de vida. Él conduce la vida como un viaje. Hay momentos buenos, provisión, seguridad, hay transformación de carácter, hay momentos malos, sombra de muerte, pero inclusive ahí está el pastor para defendernos. Y aunque ese viaje comienza aquí en la tierra, ese viaje se proyecta hacia el cielo y hacia la tierra nueva, porque es un viaje que no tiene fin. El Salmo tiene una proyección escatológica y ahora habla de la presencia de Dios, que es lo más importante. Dicho sea de paso, es la primera realidad que expresa el Salmo cuando él dice Jehová es mi pastor, hablando de la presencia de Dios en la vida. Entonces dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque el viaje se proyecta para que las ovejas vivan para siempre en la presencia de Dios, vivan para siempre en la presencia de Cristo Jesús. Nuestra vida no tendrá fin, seremos rescatados de la muerte eterna, tendremos vida eterna, estaremos en casa. Oh, qué felicidad, qué confort, qué gozo es estar en el hogar. Estaremos en casa para siempre con nuestro gran pastor y nuestro gran Dios. Moraremos por la eternidad en su presencia, y la misericordia y el bien nos seguirán constantemente. Qué bueno tener una vida donde solamente lo que te persigue es lo bueno, es la bondad, es lo justo, no la maldad, no la mentira, no el engaño, no la enfermedad. El viaje empieza aquí en la tierra, se proyecta hacia el cielo y se proyecta hacia la eternidad para que siempre estemos en la presencia de Dios. Ahora, querido último Elías, que escuchas este mensaje donde estamos definiendo la correcta filosofía de la vida, quiero decirte una cosa: el gran pastor es Cristo Jesús. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabes que Jesucristo, para poder ser tu pastor y para poder ser mi pastor, Él tuvo que ser primero también la oveja? Y que en el Salmo 23, la oveja no solamente es David, la oveja no solamente es la humanidad, sino que la oveja escatológicamente también está anunciando a Cristo. Y quiero terminar este mensaje leyendo en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16, dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio, del trono, los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tenemos un gran pastor, pero ese costo fue grande. Jesucristo, para poder ahora, en la correcta filosofía de la vida, ofrecerse como el pastor de tu vida, primero tuvo que convertirse en la oveja. Primero tuvo que ser el sacrificio, el cordero inmolado, para poder comprar la historia nuestra, para poder comprar nuestro futuro, para poder comprar para nosotros una esperanza de vida, que estábamos perdidos y condenados a la muerte eterna. Él es el buen pastor, pero el costo de ser nuestro pastor es que fue la oveja y dio su vida por cada uno de nosotros. La oveja tiene una gran particularidad. La oveja no es como el ganado, que es arreado, que se le da con un fuete para que pueda conducir la senda. La oveja solamente sigue al pastor porque conoce su voz. Juan 10 lo registra.
La oveja conoce la voz del pastor. Y como sabe cómo huele el pastor, como sabe cómo habla el pastor, la oveja sigue de manera voluntaria la senda trazada por su pastor. Queridos hermanos, es importante reconocer la correcta filosofía de la vida. Somos las ovejas. Necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro pastor. Para Él convertirse en nuestro pastor, primero fue cordero. Nos compró con su sangre preciosa y ahora nos ofrece una vida completamente diferente. Esa es la correcta filosofía. Si no, ¿cómo tú tendrías esperanza? Si tú no tienes la esperanza de que hay un pastor guiando, que hay un pastor de que aunque caiga la economía mundial, tú tendrás alimento en tu casa. Aunque haya amenaza de asesinato, de secuestro en la calle, aunque haya gente drogada y asesinando a los jóvenes, tú tienes la esperanza de que el pastor cuida a tus hijos. Si no, no hay ningún sentido de vida. Pero entonces, al comprender esta correcta filosofía de vida, nosotros debemos seguir al pastor, que solamente puede ser seguido a través de su voz. Último Elías, tú debes ser una persona que se sumerge, que medita, que se deleita en la palabra de Dios, para que al estudiar en su palabra nosotros podamos conocer a nuestro pastor y seguirlo por donde quiera que él vaya. Es necesario entonces que cada uno de nosotros viva esta correcta filosofía. El último Elías, esperando y adelantando la venida de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.